Marc, Vale, ¿estáis por aquí? Sí, dime. una cosa, el caso este no es mi caso, ¿vale? Ujú, Pero, o sea, yo, por ejemplo, yo física, no, a ver, va a sonar un poco feo, pero yo me lo empollo y luego en ujú. el examen te lo soltaré, porque no soy capaz de entenderlo, Vale. ¿vale? Protección radiológica, sí, pero física se me hace bola y mi cabeza no lo procesa. Entonces, Ujú. claro, yo sí que de referencia cojo los apuntes, entonces te encontrarás muchas cosas que están como en los apuntes, pero pues no soy capaz de entenderlo ni explicártelo con mis palabras, porque no tengo palabras para explicártelo Cuando me las refiero con tus definiciones. palabras, me refiero a que está bien que comprobéis las definiciones de Internet, de un artículo científico o de mis apuntes, que al final también está sacado todo de Internet, como aquel que dice, ¿no? Pero cuando me refiero a trabajar el concepto, me refiero a pues, esto que os estaba enseñando, ¿no? Por ejemplo, espera, os comparto pantalla si lo veis un poquito mejor. Yo qué sé, imaginaos que yo tengo que hacer un trabajo sobre el efecto Compton. Y yo pues pongo efecto Compton en internet, hago control C y hago control V. Cuando hago control V, ¿vale? Lo que me refiero es que hay muchos de vosotros y otros alumnos, no solo es por vosotros. A lo mejor esto yo no lo había avisado y esta vez se ha hecho así por desconocimiento, ¿eh? Me dejáis directamente pues, el párrafo tal y como está copiado. Lo que me hago referencia yo es poner, ¿no? Pues, el efecto Compton fue investigado, ¿no? ¿Ves que en lugar de fue estudiado pongo fue investigado? Pues esto es lo que digo. Trabajar el concepto de una manera diferente, al final por mucho que te cueste física, sinónimos sabes y construir frases también. Entonces, lo que me refiero es que si lo hacéis así, también es una herramienta que a vosotros os sirve para retener un poco, aunque sean unos conceptos mucho más farragosos. Pero al menos el hecho de poder escribirlo y reescribir un poquito el concepto que se le está preguntando, para mí es una herramienta bastante buena, o al menos todo el tiempo que llevo de profesor se me ha hecho ver así. ¿Vale? Entonces, me pasa que una cosa es que yo me encuentre pues, una práctica con un 10% del texto copiado y una práctica con el 70 o 75% del texto copiado que me he encontrado, en algunos casos. En un trabajo de 400 palabras que se me copie 3 de cada 4, pues al final tienes que entender que el trabajo que hay detrás de esa práctica por parte del alumno es mínima o cero. ¿Vale? Entonces, eso es lo que no me gusta y os quería avisar, ¿vale? Ya os aviso por aquí que quede constancia, os lo avisaré también el día de examen y que lo tengáis en cuenta de cara a las próximas prácticas, porque si esto es así, la nota de la práctica va bajando, ¿vale? Entonces, hay prácticas a veces muy buenas, pero que si está la mayoría o la mitad del texto copiado y pegado, para mí puede ser muy buena a nivel de contenido y estructura, pero si está copiado y pegado, pues no hay ningún trabajo detrás del alumno, ¿vale? Entonces, esto lo he valorado un poquito a la baja, ¿vale? Hay otras prácticas que están comprobadas, que están súper bien. Y al final también dejarme ponerme en duda, ¿eh? Las herramientas estas que tengo yo de comprobar también pueden fallar y puede ser que haya alguno que me diga, oye, que yo no lo he hecho así. No lo pongo en duda, ¿eh? Pero bueno, al final es un poquito la sensación que tengo yo. Hay alumnos que lo han hecho mejor, hay alumnos que lo han hecho peor, pero bueno, lo explico de cara a las próximas prácticas que tengáis que hacer, que lo hagáis un poquito de esta manera y que también os sirva a vosotros como de práctica o de técnica de estudio. ¿Vale? ¿Sí? Veréis normalmente cuando se corrige unas prácticas, ¿vale? Una práctica, yo lo que hago es contenido y estructura, ¿vale? Y cada ítem lo valoro sobre el 5, es decir, contenido 3 de 5, por ejemplo, contenido 4 de 5 o contenido 5 de 5, ¿vale? Contra más es que es mejor, evidentemente hay estructuras o contenidos que son buenas, hay otras que son malas, ¿vale? Pero si yo os pongo contenido 4 de 5 es que seguramente todavía me falte algo más de chicha a nivel de explicación. Si os pongo un contenido 2 de 5 es que el contenido que te hay es incompleto o insuficiente. Si os pongo 5 de 5 es que es perfecto. ¿Vale? Y después la estructura. La estructura me hago referencia, pues me he encontrado prácticas con diferentes tamaños de letras, con diferentes colores, con párrafos que son totalmente de color gris, que se notan que ese párrafo está directamente copiado y pegado. A esto me refiero, ¿vale? También la estructura hace referencia a ordenarse un texto. Por ejemplo, si yo tengo un texto así, muchos, esto no lo tenéis en cuenta, pero lo entregáis como sin justificar, ¿vale? Un texto siempre para cualquier práctica, para cualquier trabajo, ya sea de FP, universitario, de trabajos, de lo que sea, lo tenéis que entregar bien presentado, es decir, justificado. No sé si sabéis que el Word os da la herramienta de alineación del texto, como es esta, ¿sí? De poner los espacios como tocan, etc, etc, ¿vale? Todo esto es algo que yo tengo como misión intentar reestructuraros un poquito a nivel de presentacional, ¿vale? Pero al final no es lo más importante. Para mí lo más importante es el contenido y sobre todo lo del copia y pega. ¿Vale? Al final, pues mira, si me entregáis un párrafo que está así sin alinear y otro que está alineado, pues estéticamente queda mal, ¿vale? Pero bueno, lo puede llegar a pasar. No os bajaré tantos puntos como si es más fallo del contenido.
¿vale? Te podría decir algo, Sí. ya que estás mencionando muchos detalles sobre la Ujú. presentación del trabajo. Bueno, ahora ya están hechas las cosas, ¿no? Pero Sí, para sí, la sí. próxima unidad podría ser corregido antes, ¿no? Así nosotros sabemos cuáles son nuestros Ujú. errores y poder estar más preparados para el examen, ¿no? ¿Te parece? Esto lo haré así de cara a la siguiente. Tampoco, yo no había caído, ¿eh? Y como tampoco me lo habéis comentado, la verdad que no he estado a la guay de esto. Pero sí, de cara a la siguiente UEF, lo que haré es abrir las prácticas a la vez, ¿vale? Son dos bloques más que haremos de cara al examen de mayo. Os lo dejaré todo abierto desde el principio y a partir de aquí ya, pues, conforme me vayáis entregando, os daré un poquito el feedback de las prácticas. No para cambiar las prácticas y volver a entregármelas, pero para saber si habéis hecho bien o no de cara al examen, ¿vale? Esto creo que me lo ha preguntado Nuria antes y ya os lo he dicho, así que lo haré así, ¿vale? Marc, una cosa, soc la Núria un altre cop. Sí, Tinc digue'm. una petició, perquè, bueno, en termes generals, crec que els nostres apunts no han estat com prou clarificadors per nosaltres integrar els conceptes i de més i han generat molts dubtes, no? Llavors, què passa? Que crec que potser si tens temps en algun moment, si hi ha algun dubte que sigui clau o que sigui necessari que tinguem de cara al dissabte, en el fòrum de la nostra assignatura, per exemple, en física, no, que és més complexa, ens poguessis dir, val, aquests dubtes m'han arribat per privat, que em semblen prou importants, i esclarificar-los. Vale. Sí que és veritat que alguns de vosaltres m'heu anat preguntant, diguéssim, per privat, per la plataforma de l'Essència, però més o menys han sigut pel que he vist els mateixos dubtes. De fet, alguns els he anat aclarant també amb els diferents Zooms, vale? Però sí que és veritat que potser hi ha algun que no s'ha fet com de manera pública. Aleshores, bueno, puc repassar què és el que m'heu preguntat més, què és el que m'heu preguntat menys i poder fer algun tipus d'aclaració. Però vaja, per exemple, m'heu preguntat molt sobre el del càtode i l'ànode, que això ja ho vaig contestar a un Zoom. M'heu preguntat sobre el dels efectes Compton i fotoelèctric. Això, per exemple, ho he aclarat avui. Jo, si voleu, us ho torno a ficar així de manera pública en el fòrum, però vaja, que és repetir Sí, una mica el mateix. Si hi ha algun o sigui, concepte em que no ho he fet... refereixo a alguna cosa que no s'hagi dit potser, però que creguis que sigui clau perquè Vale. entenguem. Vale. Jo sí que us vaig fer un Zoom la setmana passada, suposo que l'haureu vist, que és com els temes més importants de cara a l'examen. Vale? Això el que vaig fer és agafar directament a l'examen i veure sobre què feia més pes dels temes que ja teniu. M'explico. Si hi ha 4 o 5 preguntes de l'efecte Compton, doncs us faig saber que és un tema com important perquè mireu l'efecte Compton, tant per al test com per a nivell de desenvolupar com per qualsevol altra cosa. Vale? No sé si l'heu pogut veure o no, si no us ho recomano que us ho torneu a revisar perquè aquí surten com els temes més importants de cada examen. Amb això no vull dir que no hi hagi algun que us hàgiu de deixar per estudiar, perquè sempre faig l'examen en base una mica a tot el temari, però on potenciar més a l'estudi. Vale? És a dir, el número de preguntes o el nivell d'importància de cara a l'assignatura i de cara al dia a dia, ens ho vaig explicitar així. Encara així, si hi ha alguna cosa que se m'ha escapat per privat, us ho faig saber pel fòrum. Vale? Això doneu-me aquesta tarda que m'ho revisi demà, aviam si us ho puc penjar demà a la tarda com a tard, vale? D'acord. Vale. I per últim, m'agradaria saber alguna de M3. M'ha passat que tant com... Bueno, hablo en castellano, no por res, pero me ha pasado que de M10 hemos volcado un poquito todo lo que es las dudas, sistemas, todo esto, que yo también entiendo que la M10 haya mucha más duda porque al final es la física y un poquito la asignatura más asustadiza, ¿no?, de este módulo para mí. En cambio, la M3 la hemos tenido un poquito abandonada, así que hemos ido trabajando algunos conceptos, pero me gustaría saber si hay alguna cosa esencial o especial que necesitéis de M3 también para poder comentarla. M3 el temario es un poquito más sencillito, o al menos es mucho más teórico, que conforme vas estudiando y vas repasando y haciendo las prácticas, a lo mejor va calando un poquito mejor, ¿no? Porque al final física es un poquito más abstracta que no la M3, pero bueno, aún así, como son asignaturas que van un poquito relacionadas a veces en los conceptos, me gustaría saber si hay alguna duda así explícita de M3, de radioprotección. No, yo creo que no. Bueno, básicamente, yo en mi caso, lo que te he preguntado hoy de las diferentes dosis, también creo que se presta más protección radiológica a que nosotros solos podamos un poco gestionar más la asignatura con los apuntes y es que física a veces es un poco como Sí. entre que ya para la mayoría son conceptos muy nuevos y, ¿sabes? A veces son un poco como, es un poco como caos, un poco Ya. lioso.
No os Yo en mi preocupéis caso que porque tengo dudas, pero no sé ni las dudas que tengo, porque ujú, dudo tanto que... yo os explico, creo que ya os lo dije el Zoom pasado, el año pasado la física la daba otro docente que tuvo que marchar de la escuela. Empezó en la, bueno, ella, no me acuerdo qué era, la UF1, y me pasó que me encontré un poquito con el marrón, y es por eso que la UF1 está un poquito diferente a la UF2, UF3 y UF4. ¿Por qué? Porque la 2, la 3, la 4 ya estaba montada un poco más en base a mi manera de dar la docencia, y la UF1 lo que me ha pasado es que yo sí que es verdad que me he revisado los de esto, pero no sabía que había tanto error. Entonces, he puesto el examen, o sea, he cambiado el examen que hicimos del año pasado al de este. No es que sea más fácil, pero al menos los conceptos están muy sacados de lo que son las diapositivas y muy en base a lo que es el simulacro, ¿vale? Por eso no os preocupéis y yo en la UF1 cualquier duda que tengáis en examen y eso os la intentaré solventar el mismo día del examen, pero que sepáis que a partir de la UF2, UF3, todo esto ya es un poco más mi metodología y cómo está montada la asignatura de radioprotección, que yo sí que hace 2 o 3 años que la hago, ¿vale? Así que yo diría que la M3, si ha sido así más cíclica y todo eso, si tenéis alguna pregunta de última hora, me la hagáis saber. Y si no, pues de la UF1 esta de física, que está montada así un poquito más trambólica, por decirlo, acabéis de hacerme alguna pregunta si necesitáis. Por lo que he denotado, la UF2 de física os ha calado un poquito mejor, es un temario a lo mejor menos costoso. Pero sí que es verdad que, bueno, la UF1 también, además, es un poquito la explicación más genérica de qué es lo que pasa a nivel de interacciones, cómo se crean las radiaciones, etc. Luego veréis que la UF2 se centra más en tomografía, la UF3 es mucho más facilita porque es de cómo se crea la imagen, cómo se forma la imagen, sistemas directos, indirectos, digitales, Marc, etc. Y la 4 es la resonancia, ¿vale? Veréis que es un poquito más sencillito. Dime. una cosa, en M3, cuando Ujú, te habla de las recomendaciones de la ICRP, ujú, sí, te habla de la justificación, optimización y límite de dosis, ujú. ¿vale? Pero te dice que en una, no lo recuerdo bien, pero en una te dice que tienes que, o que no puedes pasar, sí, perdón, en el límite de dosis te explica que no te puedes pasar de la dosis recomendada ¿por qué era? Bueno, que no te puedes pasar de la dosis. Y luego hay en otro que te dice que no le, como que no hagas caso a la dosis que hay establecida. O sea, a ver, la optimización, o sea, espera, dime que... No, me explico fatal, pero como no Sí, no, tengo los te he apuntes entendido un delante, poco, tampoco pero te lo no. puedo explicar como lo A tengo ver, anotado. estoy intentando buscar las diapositivas donde te sale esto. Y Esto es lo luego, de la célula. o Sí, sea, dime, eso dime. serían las recomendaciones de la ICRP. Pero luego, distancia, blindaje y tiempo son recomendaciones ¿de qué? O sea, ¿son recomendaciones generales o vienen de algún organismo? O sea, esto de lo de la distancia y blindaje, estos son como normas de radioprotección. ¿Vale? Para que me Vale. entiendas, el otro son recomendaciones, es decir, bueno, las pruebas han de justificación de las pruebas. ¿Qué significa? Que cualquier prueba que se solicite que emplee el uso de rayos X ha de estar justificada. Es decir, por un dolor de mano así repentino, no tienen por qué pedirte una radiografía. Eso no es una prueba que está justificada. A eso me hace referencia. En cambio, tú vas por la calle, te caes, te das un golpe en la cabeza, sí que está justificado que te hagan, por ejemplo, un TAC craneal para ver posibles hematomas internos o sangrados, etc. ¿Vale? Cuando hablamos de justificación, hace referencia a el modo de solicitar esa prueba, si es adecuado o no. ¿Vale? En cambio, la optimización de los recursos es, yo creo, a nivel de tanto recursos humanos como recursos materiales, pues que puedas utilizar todo lo que puedas radioprotegerte. Es decir, si tú tienes un devantal plomado y estás trabajando con niños, pues lo lógico es que si tú lo tienes, te lo pongas para protegerte. Eso es una recomendación. Después, en el día a día, tú harás lo que quieras o verás que hay días que no te lo puedes poner porque lo tiene otro compañero o ves a saber. ¿Vale? En cambio, lo de normas son normas que tú has de tener en cuenta para protegerte. Es decir, si tú sabes que hay una ley que dice que el cuadrado de la distancia hace que te protejas más a 2 metros que no a 1 metro, pues tú evidentemente si te has de quedar dentro de la sala, ¿dónde te vas a ir? ¿A 1 metro o a 4 metros del tubo? A 4, porque tú sabes que hay una norma que dice que a más distancia de la fuente de radiación, más protegida estarás. Pero entonces eso es recomendación. A ver, si lo que te hace es lío en Porque, cuanto si es claro, una luego tú, recomendación o es claro, yo entiendo que una... la optimización, el límite de dosis y optimización es algo, o sea, que se hace sí o sí, entiendo. Y que el tiempo, blindaje y distancia es algo que
es una recomendación. Luego tú, si quieres estar ahí pegado al paciente, lo haces o no, ¿no? Pienso. Por ejemplo, hay blindajes, tú los blindajes los utilizas para protegerte tú, que son los blindajes individuales, que son el de mantal de plomo, por ejemplo, etc, etc, pero también hay blindajes estructurales. Para construir la sala de rayos Sí, X, todas las la paredes puerta, por van, ejemplo. claro, entonces eso no es recomendado, es obligado. Por eso te digo, dependiendo del valor que tú le des al concepto de recomendación, puede ser que sí, puede ser que no. Por eso te he Vale, puesto el vale. O ejemplo sea más que las práctico. recomendaciones serían, pues la que hemos dicho al principio de la ICRP. Y la Ujú. otra serían normas generales. O Son sea, normas básicas o normas no generales de vienen. radioprotección, exacto. Vale. Y luego ¿Vale? o sea, en el caso de que hay una pregunta que te dice cuál no es un organismo Ujú. de radioprotección, creo que ponía. Sí, espera, que los tengo por aquí Vale, abiertos los pero exámenes. no o sea, no pedirás que los expliquemos, ¿no? Es que no lo sé yo. Si es de tipo test, no. Ahora, si es de tipo de Pero desarrollo, en los apuntes creo que solo explica el organismo este, el de ICRP, los es demás de creo que cierre, no de los justificación, explica. optimización y todo eso, sí. Bueno, al final esto que me lo explique significa, pues lo que te he dicho, ¿no? Cuando tú hablas de la justificación, significa que cada solicitud de cada prueba que emplea el uso diagnóstico de rayos X tiene que estar justificada, es decir, se ha de pedir con un motivo aparentemente real. No se puede pedir por pedir. Aunque me hagas una breve explicación así, yo ya entiendo que tú el concepto de justificar una prueba ya lo entiendes. En cambio, si me pones justificación solamente como término y me lo dejas en blanco, yo sé que tú sabes que la justificación es como una recomendación, pero no, a lo mejor no sé a qué hace referencia o pienso que tú no sabes a qué hace referencia. ¿Me explico? Por lo tanto, esto son las típicas cosas de, oye, Marc, ¿qué me estás preguntando? ¿Lo de distancia, blindaje y tiempo o me estás preguntando lo de justificación? Si estas cosas aún así os hacen dudar de cada examen, me preguntáis que yo te diré, pues mira, esto o lo otro. ¿Vale? Si quieres, estoy con los simulacros del examen, ¿vale? Mira, os voy a compartir pantalla de nuevo. Con esto acabaré, que en 10 Marc, minutos me una queda. Sí. cosa. Justament en la prova examen M3 ho feu bloc B d'això que ha demanat la Lucía. Ujú. Diu, explica brevemente las tres recomendaciones básicas de radioprotección Sí, según la... estic aquí. Ujú. Clar, i després et diu a la pregunta 13, define los siguientes conceptos. Ujú. Vale. Seria el mateix? O No, quan dius les tres recomanacions... a la 10 que m'explicaràs. Home, doncs tinc el dubte de si t'explicaria això que acabem de dir de la justificació, optimització i límit de dosis, o si et parlaria del blindatge, la distància i el temps. En aquest cas, si per exemple a l'examen us caigués les dues preguntes aquestes i tu a la 13 estàs definint l'optimització, la justificació i la limitació, aquí tot el que t'estic preguntant és la de la distància i el blindatge. ¿Vale? Clar, Pero però entonces la pregunta realment no está bien Sí, desarrollada, o vale, yo me estoy volviendo loca. ahora, és que Lucía, en els ahora entiendo, apunts... Lucía, la duda, porque es que, claro, como te pongo aquí lo de Ah, ICRP, tú vale. te haces pensar directamente en lo de la justificación y optimización, ¿no? Clar, perquè Claro. quan tu Sí, Vale, vale, parles de la claro. Comissió sí, sí. Internacional de Protecció Sí, Radiològica sí, sí, en els sí. apunts t'estàs referint a aquestes Sí, sí, sí. recomanacions. Aleshores em vaig equivocar jo aquí en definir los siguientes conceptos, habría de ficar lo del el blindaje y la distancia. ¿Vale? Aquí sí que m'he confós jo a l'hora de plantejar d'això. ¿Vale? Si us estic Venga, parlant de la ICRP, sí o sí, son las tres recomendaciones que te da de optimizar, justificar y límite de dosis. vale, ¿Vale? vale, vale. Sí, Vale. aquí, sí, ahora lo he visto. Es que como me lo explicaba Lucía, no lo acaba de entender y ahora que he visto el examen, Es que sí que me lo he... explico muy mal. No, no, tranquila. O sea, te entendía a medias, pero no entendía el porqué de la importancia de esto. De la Sí, pregunta. simplemente son como dos cosas diferentes, ¿vale? Sí, siempre que es de la ICRP, que es la Comisión Internacional de Radioprotección, las tres recomendaciones básicas son estas tres, ¿sí? En cambio, aquí en definir los siguientes conceptos, como no te estoy diciendo si es en base a lo que dice la ICRP o es una recomendación básica de radioprotección, me equivoqué yo y tendríamos que haber trabajado los otros tres conceptos. Así que os estoy preguntando lo mismo sin querer, en este caso, ¿vale? Aún así, si esto está en examen, ahora no me acuerdo en el examen si lo tengo así, ya os lo aclararé al principio, ¿vale? Os estoy preguntando Vale, por lo de la ICRP, os estoy preguntando por lo que no dice la ICRP, ¿vale? En cambio, los otros tres vale. términos, por esto no os preocupéis, ¿vale? Ahora lo he entendido, ¿vale? Por lo tanto, aquí Merci, ¿eh? sí. No, es que no lo veía. Ahora sí, en la 10 me tendrías que contestar lo de optimización, etc, etc. Y aquí, pues bueno, en la práctica, aunque ya me lo hubieses contestado, también me hubieses contestado lo mismo, pero ahora me he dado cuenta. Vale, lo tengo en cuenta de cara al examen esto, ¿vale?
Vale, nada, os quería decir un poquito explica brevemente las 3 recomendaciones, pues bueno, explicar 2 o 3 líneas de cada una de ellas, ¿sí? Son 3, por lo tanto, bueno, siempre que me expliquéis las 3 un poquito así con cara y ojos, pues os daría la totalidad de los puntos. Después, explica brevemente el funcionamiento de un detector TLD. Ya sabéis que hay diferentes tipos de detectores, de centelleo, el Geiger-Müller, los TLD, etc, etc. En este caso solo os pregunto por el TLD. Puede ser en el examen que os caiga el de TLD o el detector Geiger-Müller, puede ser que sea otro, ¿vale? Pero en este caso solo os estoy preguntando y solo me tenéis que definir ese tipo de detector, ¿vale? Y después, explicar las principales diferencias entre un dosímetro pasivo y activo. Sí que hay unas cuantas diferencias, por ejemplo, si necesitan o no corriente, si necesitan o no activación, etc, etc. Pues explicarme 2 o 3 puntos de diferencias entre cada uno de ellos, ¿vale? Y en los diferentes conceptos, aquí sí, si os pusiese lo del blindaje, lo de la distancia, pues es un elemento de radioprotección que a más distancia, más protegido está, pues en este caso, el paciente o el profesional que está trabajando, ¿vale? Siempre con una pequeña definición. Esto por un lado, y después en el otro examen de radioprotección, en este caso creo que es el bloquea, sí, bloquea, te explica brevemente el mecanismo de acción del tipo indirecto de la radiación ionizante, ¿vale? Pues en este caso me tienes que poner que el indirecto es a través de la radiólisis del agua, que es un mecanismo bla, 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 bla. Fijaros que aquí abajo os vuelvo a preguntar sobre la radiólisis del agua. ¿Qué os explico aquí? Pues que me tenéis que explicar solamente lo que es el mecanismo, cómo se produce. Llega la radiación incidente y produce un efecto de rotura de la molécula, bla, 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 ¿vale? Como un poquito mucho más específico que lo que me explicaríais en la 10, ¿vale? Después, explica brevemente cómo nace la protección radiológica. Pues, las primeras diapositivas creo que os pongo un poco de historia de cómo nace, ¿no? De la necesidad imperiosa de protegerse delante tales radiaciones por el desconocimiento y porque también en los primeros años, pues el hecho de descubrir la radiación ionizante se empieza a utilizar de una manera descabellada, ¿no? Y esto pues al final hace pensar que nos hemos de proteger. De hecho, si la primera radiografía que tenéis en mente es la de la mujer de Röntgen, acordaros que aquella mano acabó casi podrida de los efectos de radiación de la radiografía que le hizo, ¿vale? Entonces, bueno, explicar un poquito cómo nace, ¿no? la historia de la radioprotección a principios. Si queréis citarme pues, las primeras comisiones que se hacen, la ICRP, la ICRU, todo esto, de manera muy breve, pues también siempre suma, ¿vale? Y después dice, indica 3 manifestaciones de efectos deterministas y 2 de efectos estocásticos. Cuando yo digo manifestaciones me refiero clínicamente, ¿no? Pues efectos determinísticos, pues quemaduras, llagas y yo qué sé, heridas en la piel, por ejemplo, y efectos estocásticos, pues por ejemplo, cáncer de pulmón o cáncer de tiroides, yo qué sé, apariciones dependientes del tiempo, ¿vale? Y después, ves, define los siguientes conceptos, pues, bueno, en este caso sensibilizador, las mitocondrias, cromosoma, hacen una breve definición de 2 o 3 líneas de cada uno de los conceptos. Aquí en este caso no hace falta que lo acompañéis con un dibujo, por ejemplo, ¿vale? Cuando es algo mucho más esquemático como el de física, pues quizás sí, pero en este caso con la definición tengo más que suficiente, ¿vale? Marc, una Sí. pregunta. A la pregunta número 7 d'aquest mateix examen diu, indica cuál de las siguientes no forma parte de la radiación de partículas, i en aquest cas serien tant la radiació gamma com la radiació X, no? En aquest cas seria la... Sí, crec que això m'ho va preguntar algú per privat. Tant la alfa com la beta són de partícules, en aquest cas la gamma i la X són radiació electromagnètica. ¿Vale? Per tant, en aquest cas sí que hi ha un error de la pregunta. I em faria referència a lo que és la radiació X, la gamma em vaig equivocar. Ah, vale. ¿Vale? La gamma y la X son electromagnéticas y la alfa y la beta, con su beta negativa, beta positiva, son radiación de partícules. ¿Vale? Sí, si hi ha un error a l'examen perquè hi ha 2 possibles respostes que siguin bones, això m'ho aixequeu, m'ho pregunteu i bueno, no serà la primera vegada que no la treu una pregunta. En principi estan revisades abans d'imprimir-se, però bueno, pot ser que se m'hagi escapat alguna cosa, perquè al final són 4 exàmens, etc, etc. ¿Vale? Si això passa de cara a l'examen, no us preocupeu que si és així i està malament, anul·lo la pregunta sense problema. ¿Vale? Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna cuestión. Lo digo porque en 5 minutos plego. Dudas que os puedan surgir. Veréis, yo creo que el examen de radioprotección no es tan complicado y el de física, bueno, tiene este componente, ¿no? Que es la física, pero veréis que si estudiáis y os lo preparáis bien, no tenéis ningún tipo de problema para probarla, estoy seguro. Vale, aún así insisto en que no tengáis miedo a preguntarme el día de examen, ¿vale? Que por cierto, ¿qué hora tenéis los exámenes? ¿Puede ser que sean a las 10 y a las 11? Sí, creo que sí.
Vale, aparte de física y radioprotección, ¿venís a hacer alguno más que no sean estos? O sea, Sí, ¿cuántos tenéis? el de radiología Tres. especial. Vale, y Pero hacéis el de primero el de... radiología es anterior. Es a las 9, ¿no? Sí, es el Primero, de primero. 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12. Vale, vale. Mm. Bueno, no sé si queréis hacer primero el de física o el de... o cómo está puesto. Yo prefiero primero protección Es que radiológica. como hay algún repetidor del año pasado, creo que no lo voy a poder cambiar, pero el año pasado, por ejemplo, hablando con Javier, sí que nos dejó cambiarlo, pero bueno, en este caso estará estipulado ya con un horario, porque creo que de física y de radioprotección hay algún repetidor del año pasado, entonces, claro, si les decimos a las 9 y después vienen a las 9 y no es ese examen, a lo mejor también puede ser un problema, ¿vale? Pero si pudiésemos escoger, pues a mí me da igual hacer uno primero que otro, ¿vale? Esto ya lo veremos el mismo día, ¿vale? Bueno. Vale, Pues me quedo pendiente esto que me ha pedido Nuria, ¿vale? Repasaré todas las conversaciones privadas y todas las dudas que habéis tenido y si hay alguna que no os haya comentado, os haré un post en el foro de física para poder aclararlo y que sea público, ¿vale? La respuesta o la duda que tenga cualquier compañero vuestro. Y en principio, nada más. Hasta el jueves contesto. El viernes ya no contesto. Así que si tenéis alguna duda, aprovechar el día de hoy, mañana o como tarde el jueves, ¿vale? Yo normalmente doy respuesta por las tardes porque es cuando estoy trabajando en el ambulatorio y bueno, me pongo allí de Sentia, me pongo los correos y pues cualquier duda que vaya pasando voy contestando, ¿vale? Lo digo porque por las mañanas suelo estar más ocupado, pero por las tardes como estoy allí en el CAP y tengo el ordenador abierto, normalmente lo hago así. Así que si os puedo contestar por la tarde, o sea, os puedo contestar será por la tarde, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Ok. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosita? ¿No? Vale, pues nada, acabo este Zoom, os lo dejaré colgado durante la tarde de ahora, o sea, de hoy, y nada, nos vemos el Marc, sábado. Sí, tinc una cosa que tinc aquí sí, sí. escrita. Digue'm. A protecció radiològica ens dius que la radiació beta és frenada amb fusta, em sembla, i en canvi a física ens parles d'alumini i de plàstic. Les dues estarien correctes? O Estan sigui, bé. la radiació... Sí, la alfa la pares amb la mà, vale? I la beta és la que traspassa una mica més la mà. Aleshores, el següent pas és igual que li fiquis a paper, que li fiquis alumini, que li fiquis fusta, sempre que sigui ja t'ho diré, un material de número atòmic baix, vale? Que no sigui Exacte. plom o que no sigui hormigón, per exemple. Clar, vale. Vale? Vale. Sí? Amb què pares ja els regics? Pues amb plom o amb hormigón, que és el següent pas. Vale? Vale, El super. plom normalment és per blindatge més individual, com un davantall, un protector tiroidal, etc. I l'hormigó normalment el guarden més per blindatge estructural, de les parets, del sostre, del terra, etc. Vale, merci. Vale. Bueno, pues res, qualsevol coseta, no dubteu en contactarme, ¿vale? Sobretot dudas de última hora, por tontas que parezcan, no os preocupéis, me las hacéis llegar y os intento solventarlas, ¿vale? Si no nos vemos el sábado, yo intentaré llegar un poquito antes, evidentemente, me estaréis haciendo el examen, así que nada, nos vemos a las 10 menos algo, 10, allí, cualquier duda que tengáis también antes del examen o algo, y sobre todo acordaros, cuando entreguéis los exámenes, no os vayáis que os daré el feedback un poco de las notas de las prácticas, ¿vale? Vale. Muy bien, pues venga, ánimo con los estudios, a tope y nos vemos el sábado. Un abrazo. Gracias, adiós. Adiós. Adeu.